Vamos a probar una vez más y si no, vamos con mi clase. Los que van a entrar los va a tener que ir aceptando usted. No hay problema, no hay problema. Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Navarra, soy el asistente científico de la Asociación Argentina para Estudio del Dolor. Es un gran placer estar en este momento con ustedes. Lamentablemente no estoy en este momento con ustedes. La clase, como les habrán contado recién, la clase está siendo grabada por otros compromisos que tenía también de cursos relacionados con el dolor. La clase esta fue grabada para otro curso hace muy poco tiempo, así que es un contenido actualizado y espero que les pueda ser de provecho. Quiero agradecer muchísimo la convocatoria, especialmente al doctor Dubois, a quien en general la comunidad del dolor en Argentina le debe muchísimo, así que un abrazo grande y un agradecimiento muy grande al doctor Dubois. La clase que vamos a ver a continuación es una clase sobre neuroplasticidad y dolor. En los últimos 10 años, 15 años, pero los últimos 10 años con mucha fuerza hemos visto la cantidad de papers y de investigación que se ha dado sobre estos cambios neuroplásticos que aparecen en el sistema nervioso central y en el periférico, a consecuencia de la injerencia del dolor, cómo ese sistema nervioso se va transformando tanto funcional como estructuralmente, a través del input doloroso, sobre todo en lo que es el dolor crónico y quizás también con una incidencia aún mayor en el dolor crónico neuropático. Ahora, para poder hablar de neuroplasticidad y dolor, es interesante hablar también de los modelos conceptuales en dolor. ¿Por qué? En primer lugar, porque los modelos conceptuales o tomar conciencia y relevancia sobre qué modelo conceptual uno maneja a la hora de abordar el dolor es realmente un cambio interesante o puede provocar un cambio interesante a la hora de hacer la clínica. Y a la vez ayuda a entender más estos cambios neuroplásticos que se han ido encontrando, porque en realidad no son cambios que se encontraron de casualidad. Estos cambios se fueron a buscar en el sistema nervioso, a ver si realmente ocurrían, a raíz de que cambió el modelo conceptual de dolor. Con lo cual vamos a empezar hablando sobre cómo han ido evolucionando estos modelos conceptuales del dolor y la relación que eso tiene con el fenómeno de neuroplasticidad. Si bien ha pasado mucho tiempo, muchos de nosotros seguimos parados conceptualmente, como marco conceptual, por debajo del conocimiento, en una estructura más metacognitiva, sobre la teoría de la especificidad del dolor. ¿Qué es la teoría de la especificidad del dolor? Es una teoría que, si bien no la describió Descartes, muchos siempre asocian a Descartes la teoría de especificidad del dolor. El nombre de teoría de especificidad del dolor fue dado mucho tiempo después, pero tiene que ver con este concepto, que sí empezó Descartes hace muchísimo tiempo. Esperen que he perdido mi... Ahí está. Descartes, fíjense que lo describió en su Tratado del Hombre en el 1662, y en realidad fue un aporte muy importante. En ese momento el debate era dónde se generaba el dolor, ¿no? Si el dolor se generaba en el tejido, si el dolor se generaba en el sistema nervioso, si el dolor se generaba en el alma. Lo que se conocía en el 1600 era muy poco. Y Descartes describió el dolor de la misma manera que describió el resto de las sensaciones. Y él dijo que el dolor era una sensación más, que era una sensación específica, que tenía estímulos específicos, que tenía receptores específicos y que tenía vías de conducción específicas. En ese momento no se sabía cómo funcionaba un nervio. De hecho, los conceptos que tenía Descartes eran muy interesantes porque él creía que había pequeños espíritus, que se los llamaban de esa forma, que viajaban por adentro de microtúbulos huecos y que se vaciaban en los ventrículos cerebrales. Hoy día es muy criticada la teoría de Descartes, no por su explicación anatomofisiológica, porque en ese momento eran todas hipótesis las que había, no había formas de corroborarlo, sino por lo extremadamente específico que tenía su concepto. Esta teoría fue haciendo, este concepto, este marco conceptual, marco teórico, fue haciendo en los siguientes 100 y 200 años, ir a buscar todas esas cuestiones, ir a buscar esos receptores específicos de los cuales durante mucho tiempo se dudó, mucho tiempo se creyó que no había receptores específicos para el dolor, que los receptores del dolor eran los mismos receptores que había en el resto del tejido, y que ante un umbral, ante determinado estímulo fuerte, cualquier receptor podía transformarse
transformar su sensación, su mensaje en dolor. Esa teoría estuvo mucho tiempo compitiendo con la teoría de la especificidad, pero a lo largo del tiempo se fueron descubriendo algunas de las cosas que planteaba Descartes, y gran parte de lo que él planteaba de alguna forma está, y es lo que han hablado Javier Alines y Mariana Vendersky anteriormente. Y quizás este último de los centros específicos del dolor, donde Mariana deja a lo último en este cambio de paradigma, se sabe que todos estos centros que habitualmente están relacionados con el dolor tienen funciones compartidas. Entran a trabajar en redes, se acoplan a distintas redes y tienen funciones compartidas. No existe un lugar de la corteza exclusivamente para el dolor. Tiene distintos lugares en la corteza y en núcleos subcorticales que se comparten con otras funciones. Y acá empieza un poco el viaje hacia este concepto de neuroplasticidad. Los nociceptores sí fueron bien descritos. Esta cuestión de creer que cualquier receptor puede transformar su información en dolor, se sabe que no. Es cierto que estímulos, como vamos a ver en esta charla y luego en la siguiente, hay que a veces algunos estímulos que clásicamente no son dolorosos se empiezan a transformar en dolor, pero eso no es porque otros receptores toman la forma de dolor, sino porque es un proceso más relacionado con el sistema nervioso central. Los receptores de dolor entonces sí han sido encontrados y descritos. Sabemos que hay químicos, térmicos, mecánicos y polimodales. La mayoría son polimodales. Sabemos, como dijo Mariana, que hay rápidos y lentos. Y siguiendo en esta teoría de la especificidad del dolor, las vías que conducen esa información desde el nociceptor hacia los centros subcorticales y luego corticales, hoy día están muy bien descritas. Todo esto pareciera como que abona esa teoría de la especificidad del dolor. Ahora, el problema con la teoría de la especificidad del dolor, que vuelvo a repetir, es muy fácil criticar desde hoy. Yo he leído y escuchado muchas críticas a Descartes, él no le puso el nombre de teoría de especificidad, él fue quien empezó, quien dio el puntapié inicial para que se acuñara este término. El avance fue importantísimo porque a medida de que se fue conociendo estas cosas, pudimos ir avanzando hacia los conceptos más modernos. Pero ¿cuál es la traslación clínica de la teoría de la especificidad del dolor? La traslación clínica es que hay un estímulo, que ese estímulo es conducido por una vía, que esa vía, no puedo encontrar mi puntero, espérenme un segundo. Ahí está, voy a poner, ahí está, ahora sí estoy más cómodo. Que hay un estímulo que Descartes en ese tratado del hombre describió como un fuego, pero puede ser cualquier estímulo nocivo, que ese estímulo es conducido por alguna vía del sistema nervioso central y que en el sistema nervioso central se genera el dolor. El problema que tenemos cuando nosotros nos afrontamos con este modelo conceptual ante un paciente es que las formas que tenemos para evitar ese dolor o para tratar ese dolor es o reducir ese estímulo, quitar ese estímulo, o anular la vía. Y esto funciona perfecto para el dolor agudo, para lo que vamos a hablar luego como el dolor nociceptivo. Esto funciona perfecto. En un esguince agudo de tobillo funciona perfecto. En un golpe en el dedo gordo del pie funciona perfecto. En una puerta que nos agarra un dedo funciona perfecto. Ahora, este mecanismo empieza a dejar de funcionar cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a un dolor de miembro fantasma, donde el estímulo ya no está más, porque ese miembro fantasma no está más. A veces uno puede creer que está viniendo del muñón del nervio, y de hecho en muchos casos pasa, pero para que tengan una idea, hay dolor de miembro fantasma en agenesia congénita de miembro. Hay personas que nacieron sin un miembro y tienen dolor en ese miembro que nunca tuvieron. Es fácil entender por qué puede pasar eso, porque si bien el miembro nunca estuvo, no se formó, la corteza cerebral que iba a responder a ese miembro sí se gestó, no se gestó en forma completa, porque necesita de la aferencia, pero se gestó en parte, con lo cual es posible sentir dolor en un miembro que nunca estuvo. Entonces les decía, en esos casos complejos, y siendo un caso no tan complejo, en un caso de dolor crónico, donde pensemos en una rodilla altamente destruida por artrosis, ese daño tisular ya no lo podemos controlar, ese daño tisular ya es tan grande que no va a ser reversible, ese daño no lo podemos revertir, esas vías de conducción no las podemos bloquear a mayor extremo,
y el dolor sigue estando. O en algunos casos se bloquean, digamos, se han hecho risotomías durante muchas veces y cortando directamente la aferencia de la raíz posterior, en forma lo más selectiva posible, pero el dolor sigue persistiendo. En esos casos, este modelo de especificidad en el dolor, pensando en esta vía, pensando en un estímulo, una vía de conducción y una interpretación en forma directa, no lo podemos aplicar. Porque tiene también otro corolario que no está explícito, pero que termina implícito. Y significa que el dolor, como es específico y está relacionado concretamente con el estímulo nociceptivo, el dolor es directamente proporcional al daño tisular. Esto termina implícito muchas veces en los pacientes y en los profesionales. Al paciente le duele más e interpreta que el daño tisular es mayor. Y muchas veces los profesionales también terminamos entrando en ese viaje. Cuando el dolor es un dolor nociceptivo, eso es así. A mayor daño tisular, mayor dolor, en general. Cuando el dolor ya pasa a ser otro tipo de dolor, como vamos a ver después, el dolor nociplástico y el dolor neuropático, no siempre a mayor dolor hay mayor daño tisular. Pueden haber habido ligeros cambios en la modulación de ese dolor que hagan que el dolor se sienta más fuerte y el daño tisular puede estar inclusive disminuido. Esto genera una gran ansiedad en el momento de la consulta y en el momento de abordar al paciente, porque uno tiene esa sensación y de alguna forma la termina transmitiendo el paciente. Hoy me duele más, con lo cual hoy estoy más dañado. Pasaron mucho tiempo, fíjense, en 1965, y ahí me voy a tomar el atrevimiento de corregir a la doctora Vendersky, a quien digamos, le vuelvo a mandar un saludo muy grande y mi apreciación. Melzack igual no recibieron el premio Nobel, estuvieron a punto de recibir el premio Nobel, pero no lo recibieron por la teoría de la compuerta en dolor en el año 65. Acá se genera un cambio abrupto en los conceptos de dolor que nos van llevando hacia este concepto de plasticidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el cambio que Melzack y Wall empiezan a decir, hay nociceptores, hay vías de conducción, pero hay algo que es más complejo en todo esto? Hay algo que es más complejo. ¿Por qué? Ellos, sobre todo Melzack, se dedicó mucho a trabajar sobre el miembro fantasma y ver esta variabilidad que tenía el dolor, cómo algunos pacientes lo tenían mucho, ver la correlación que había con estados emocionales. De ahí sale el famoso cuestionario de McGill, toda la cuestión interpretativa del dolor. Entonces empieza a ver, decir, acá hay algo más, que va más allá de esta mera vía de conducción entre un estímulo y la corteza cerebral. No se olviden que cuando lo describe Descartes, él lo describe como un sentido más y que llegaba a todas las líneas de los demás, respetaba todos los conceptos de los demás sentidos. Cuando empieza la teoría de la compuerta, viene otro cambio, porque lo que dicen ellos es con la teoría de la compuerta, que si bien este mecanismo tal cual ellos lo describieron nunca fue encontrado de esta manera, de hecho no funciona completamente de esta manera, decían, y que se sigue sosteniendo hoy día porque lo veían en la clínica, es que ese dolor, esa vía que está entre el estímulo y el sistema nervioso central, puede ser de alguna manera modulado o moderado. Y acá hago una salvedad y un hincapié importante, es la traducción. Las traducciones a veces son perversas. Nosotros para el habla hispana quedó como teoría de la compuerta del dolor. Y en realidad es Gate Control Theory. ¿Cuál es la diferencia importante que hay en ese concepto? Es que en realidad es la teoría del control de la puerta, no de la puerta en sí mismo. Y lo más importante no es la puerta, si bien la puerta es lo que termina abriendo y cerrando, lo importante es quién controla esa puerta. Por eso me parece que la traducción inicial, que lo rastreé bastante y no pude ver a quién le debemos la traducción inicial, es bastante poco fidedigna de lo que realmente quería transmitir la teoría del gate control, porque es quién controla esa puerta. Esa puerta está, y hoy se sabe que esa puerta no está en un solo lugar, no está solamente en el asta posterior de la médula espinal, sino que está en distintos niveles, básicamente el asta posterior, el tronco del encéfalo, y en algunas áreas corticales y subcorticales hay distintas puertas que se pueden abrir y cerrar el dolor, pero lo importante es quién la controla, y se sabe que no hay un solo control de esa puerta, hay varios controles. Pero acá ya le sumamos a esta vía aferente. Yo suelo empezar clases como estas preguntando si el dolor es una aferencia y una eferencia. Esta vía aferente que clásicamente estudiamos en primer año de la facultad o en segundo en algunos casos, de entrada del dolor, se le suma una vía eferente, que es una vía descendente que puede ir controlando ese dolor que ya fue bien descrito por las clases anteriores.
Acá tenemos un video que nos muestra la parte aferente del dolor, cómo ese dolor llega al sistema nervioso central, y una vez que ese dolor llega al sistema nervioso central, cómo empiezan a desencadenarse algunos mecanismos descendentes para modular ese dolor. En este video lo explica solamente con el mecanismo de opioide dependiente, no es solamente un mecanismo opioide dependiente, y nos va mostrando cómo hay mecanismos que pueden disminuir, bajar para disminuir ese dolor. ¿Estamos ahí? Ahora bien, ¿en qué cambió la teoría de la modulación del dolor, más allá de que empezamos a utilizar nuevos agentes o nuevas formas terapéuticas para el dolor? Como bien mencionó recién la doctora Mariana Mendersky, el TENS fue el gran hallazgo en todo esto. Nosotros los kinesiólogos usamos muchísimo, no solamente el TENS, sino un montón de formas de electroanalgesias, transcutáneas, algunas percutáneas. No solamente nos trajo nuevas estrategias para poder combatir el dolor, sino que nos dio una nueva forma de pensar el dolor. Porque ahora no solamente tengo entre mis recursos anular esa vía, o anular ese estímulo, anular esa vía, sino que tengo todo un mecanismo descendente que puede hacer de que esa información que esté subiendo por la vía sea menor. Vuelvo a mostrarles esta animación de Steven Spielberg, de alta calidad que me ha costado muchísimo hacer en su momento, pero es interesante esto porque esto me permite empezar a concebir el tratamiento del dolor en un paciente en el cual yo ya sé que ese daño tisular no va a poder cambiar. Piensen en una rodilla artrósica con una degeneración importante que no puede ser reemplazada, piensen en una columna, piensen en un síndrome fallido donde ya no hay posibilidad de hacer nuevas intervenciones, no se puede anular más ese dolor, ese daño tisular va a estar, o piensen en aquellos pacientes, como vamos a ver después, cuyo daño tisular prácticamente es incomprobable, o es muy chiquito, o es muy menor con respecto a la sensación dolorosa que tiene ese paciente. Entonces, de esta forma, empiezo a concebir ya otra forma de ver el dolor. No solamente en frenar ese estímulo, en cortar ese estímulo o cortar la vía ascendente, sino empezar a desencadenar otros mecanismos que pueden modular lo que está pasando. Y si vamos al gráfico entre daño tisular y dolor, que es muy importante, yo lo trabajo mucho esto con los pacientes, con este mismo gráfico hecho en papel, donde dibujamos con los pacientes, cuando pensamos en este gráfico, ya esta línea, esta recta lineal perfecta, donde el daño tisular y el dolor van en forma proporcionalmente directa, desaparece. Y nosotros sabemos que puedo tener un paciente que tenga un daño tisular X, pero que tenga un dolor menor. Con el mismo daño tisular, si nos vamos al eje X, tener un menor dolor. Y esto puede cambiar en cuestiones de minutos. Hay algunas terapias que pueden hacer que esto cambie en cuestiones de minutos, otras que tardan días, otras que tardan horas y otras que tardan años. Pero aún teniendo el mismo daño tisular, la misma información generada por los receptores, yo puedo modular. No es fácil hacerlo, se requiere habitualmente utilizar distintas modalidades terapéuticas, pero esto nos permite otro concepto. Piénsenlo más allá de herramientas o más allá de cuáles son las vías y los receptores que cada vez se descubren más. Piénsenlo como conceptual. Cuando afrontan un paciente que viene con un estado inicial y dice, bueno, vamos a cambiar todo lo que se pueda cambiar, todo lo que se pueda apagar ese fuego se apagará. Todo lo que se pueda bloquear esa vía se bloqueará. Pero en el caso que no se pueda bloquear, se la puede modular. Y esta vía puede seguir existiendo y a la vez desencadenar una modulación. Esto es muchas veces lo que uno termina haciendo cuando le dicen al paciente que no es muy aconsejable hacerlo, luego lo verán bien cuando vean el abordaje de cognitivo-conductual, y que le empieza a decir al paciente que se distraiga, que piense en otra cosa. No es fácil pensar en otra cosa cuando uno tiene dolor, pero en parte ese tipo de abordajes empiezan a venir a través de concebir este concepto, el concepto de modulación de dolor. Esto avanzó, pasaron en el año 65, habíamos visto la teoría de Melzack-Wall, hubo mucha agua bajo el puente, pero enseguida el doctor Melzack se dio cuenta de que había algo más allá de que un mero, porque ellos sí trabajaron mucho sobre esto
esta cuestión que mencionaba Vendersky antes sobre el sana-sana, digamos, del por qué Melzack se dedicó mucho a tratar de interpretar los pacientes, en algunos pacientes, como vamos a ver luego, en algunos pacientes, el estímulo sobre algunos receptores, el estímulo sobre algunas partes de la piel generaba un cierre o un control de esa compuerta. Inicialmente se lo pensó muy en una cuestión de fisiología, como ese grafiquito que habíamos visto antes, donde una fibra larga inhibía una fibra corta. Melzack enseguida, ya en el año 68, él escribe más allá de la teoría de la compuerta, y empieza a decir, acá hay algo que va mucho más allá, que tiene que ver con centros superiores y tiene que ver con realmente una pluralidad de fenómenos que ocurren en el sistema nervioso central. Y ahí surge la teoría de la neuromatrix para el dolor. La teoría de la neuromatrix del dolor nos dice que hay entradas a una matriz. Ahora vamos a ver un poco el nombre, por qué viene el nombre de neuromatrix, mucho antes de la película Matrix esto. ¿De dónde surge el nombre de este enfoque, de esta teoría? Y él nos dice que hay entradas a esa matriz desde las áreas cognitivas, entradas desde las áreas sensoriales discriminativas y entradas que tienen que ver con la cuestión emocional. Eso genera una matriz, y de esa matriz salen productos, salen eferencias, y entre ellas está la recepción del dolor. Programas de acción, como controles musculares, y programas y acciones hormonales, ¿no? o humorales, que empiezan a hacer reacciones del sistema nervioso. Lo interesante de la matriz, del concepto de matrix del dolor, más allá de que engloba en el procesamiento del dolor a otras áreas que no estaban tan tenidas en cuenta anteriormente, es que en este caso, para la matriz del dolor, la información nociceptiva, el fueguito, empieza a estar como una vía de entrada, como una flecha de entrada, como un ingreso a la matriz, pero la percepción del dolor es una salida de la matriz. Bajo este concepto, el dolor sería una eferencia, no una aferencia. Y acá es una cosa que generalmente suena ruido, hace mucho ruido. Los profesionales jóvenes, en general, ya cuando yo hago estas preguntas y hacemos el juego con multiple choice en vivo, en general los profesionales jóvenes ya lo toman más así, pero a veces genera mucho ruido porque uno está acostumbrado a que el dolor es netamente una aferencia. Y acá es muy importante volver a lo que remarcó tanto Vendersky en diferenciar nocicepción y diferenciar dolor. La nocicepción esencialmente es una vía aferente, si bien el mecanismo de analgesia endógena, que son neuronas también del grupo de la nocicepción, y en ese caso es una eferencia, la nocicepción como entrada, como vía de conducción de entrada, sigue siendo una aferencia, una entrada del sistema nervioso central, pero la gestación del dolor es una eferencia, es una salida, es como un pensamiento. Un pensamiento es un resultado del sistema nervioso, que tiene que ver con distintas entradas o cosas que ya estaban guardadas de antes. Y en el dolor pasa exactamente lo mismo. El dolor en sí como experiencia, y nos vamos a ir metiendo en eso a la definición del dolor, el dolor como experiencia es un producto del sistema nervioso. Y acá pasa lo que nos pasa con muchos pacientes, que a veces nos enojamos, estos pacientes con dolor crónico que tanto nos cuesta tratar y que decimos, pero se está inventando, el dolor se lo está inventando él o ella. Y lo decimos en forma despectiva, lo decimos en forma como diciendo que el paciente nos está saturando porque no encontramos respuesta, porque le damos un montón de respuestas y no hay caso con el dolor. El dolor siempre lo genera el paciente. El dolor siempre se genera en ese sistema nervioso del paciente. Y tiene que ver con la unión de todas estas áreas, con la unión de todas las redes que van cambiando todo el tiempo el paciente, y sobre todo con las experiencias previas que haya tenido, como vamos a ver luego en la siguiente charla, en la nueva definición del dolor. Tiene que ver mucho con las experiencias previas. Le pone matriz, neuromatrix, a la teoría, porque habla de molde, habla del concepto de molde como lugar donde se genera algo. Y lo que dice Melzack en esa teoría es que ese molde le va a dar la forma a lo que entre. Sea lo que sea que entre, va a tomar la forma de ese molde. Y acá tienen, por ejemplo, este ejemplo que yo les puse acá de los chocolatitos. Este molde
El molde del muñequito de Navidad tiene esa forma, y si yo le pongo chocolate, me va a hacer un chocolate con esa forma, si le pongo yeso, me va a hacer un yeso con esa forma. Entonces lo que dice Melzack en esta teoría es que uno va gestando esa matriz del dolor, y después la entrada sensorial que entra, sea nociceptiva o no nociceptiva, va a moldarse a esa forma. Lo cual, cuando uno hizo a través de experiencias dolorosas pasadas, o a veces no tengan en cuenta solamente cuestiones del pasado lejano, a veces una experiencia traumática que haya generado un trauma no solamente físico, sino psíquico, genera un cambio inmediato en la matriz, en esa neuromatrix. Entonces, lo que dice es que lo que va a entrar, la entrada aferente, va a tomar la forma de lo que tenga el molde. Por eso dice, no hay que concentrarse tanto en lo que está entrando esa señal aferente, que sí sigue siendo igual de importante, pero hay que concentrarse más en cambiar esa matriz, cambiar ese molde, para que la salida sea distinta. El molde es bastante, las áreas que corresponden al molde ya fueron muy habladas, pero sí vale la pena hablar, cuando se habla de multidimensionalidad del dolor, es interesante porque hacer una remarcación. Las dimensiones que marca Melzack originalmente son la dimensión discriminativo-sensorial, la dimensión cognitiva y la dimensión emocional. Hay otros conceptos, como el concepto del Dr. Fallon, de dolor total, que incluyen otras, la religiosidad, la espiritualidad, los componentes sociales. Es interesante, pero sí siempre yo marco mucho esto de que si todo tiene que ver con todo, nada tiene que ver con nada, en definitiva. Entonces, es importante darles un marco para luego poder trabajar. Sí es sabido que todas ellas, esas partes tienen que ver con el dolor, con esta matriz, pero es importante, digamos, generar categorías para luego poder generar nuevas investigaciones, nuevo conocimiento y refutar esas hipótesis o sostenerlas hasta que se puedan sostener. Las áreas discriminativas son muy importantes, las áreas relacionadas con el cíngulo y con la amígdala también son muy importantes, las áreas frontales son muy importantes, sobre todo para nosotros los kinesiólogos, las áreas que tienen que ver en el lóbulo frontal con el control de movimiento son muy importantes, porque muchas veces hay cambios en el patrón motor que luego terminan perpetuando el dolor. Para que tengan una idea, pasa mucho en la columna vertebral, el espasmo que generan los músculos paravertebrales, si bien el cuerpo los hace en forma reactiva para querer limitar el movimiento en esa parte de la columna, al mediano y largo plazo terminan generando una compresión axial sobre la columna que termina deteriorando más la columna. Entonces, toda esa matriz de sistema nervioso que se genera en dolor, que abarca prácticamente todas las áreas, en su momento cuando el dolor es muy grande, abarca casi todas las áreas del corticales y algunas subcorticales, es importante tenerlo en cuenta. Y ahora bien, si volvemos, como hicimos antes con la teoría de la especificidad y como la teoría del control de la compuerta, ¿cuál es el corolario clínico que nos da la neuromatrix del dolor? En este caso, si tenemos la matrix en el sistema nervioso central y el dolor como una eferencia, ya no tanto como una aferencia como lo veíamos antes, la experiencia dolorosa la vamos a tener como una salida de esa matriz, ya no nos concentramos tanto ni en bloquear el fuego, en el caso que se pueda, siempre bienvenido sea bloquear el estímulo nociceptivo, claro que está, bloquear la vía, claro que está, pero en algunos casos en dolor crónico es muy difícil lograrlo, entonces la atención principal está llevada en poder de alguna forma reconfigurar esa matriz, cambiar ese molde. Y ahí es donde entra, de hecho de ahí surge la definición de dolor, que si bien cambió este año, hace muy poquito, luego en la charla siguiente vamos a hablar, ahí es donde surge la definición de dolor, que es muy distinta a la de nocicepción, porque es una experiencia sensorial y emocional desagradable o displacentera, asociada o parecida a la asociada con un daño al tejido, sea real o potencial. Con lo cual, puede haber dolor sin haber daño tisular. Lo que sí tiene que ser para que sea definido con dolor es que tiene que haber una asociación entre un parecido con esa sensación clásicamente descrita como daño en el tejido. Vamos a hablar en la siguiente charla un poco más en detalle sobre la definición del dolor, pero es muy importante porque en general tenemos un problema que nos genera, una particularidad que tiene el dolor, y es que todos tuvimos dolor,
Uno puede tratar una luxación de hombro sin haber tenido una luxación de hombro, puede tratar un montón de patologías sin haberlas tenido, pero dolor, todos tuvimos dolor. Y en general, cuando uno trata el dolor de otra persona, en realidad lo que está tratando es su propia experiencia con dolor. Y nuestras experiencias con dolor han sido muy distintas. Entonces es importante tener un lenguaje común cuando hablamos de dolor para poder hacer un abordaje mucho más exacto, y sobre todo para poder trabajar con otros profesionales, porque en definitiva si cada uno cuando está abordando el dolor está abordando distintas cosas, si uno está abordando netamente la nocicepción y otro está abordando el dolor como una experiencia multidimensional, realmente estamos abordando distintas cosas. Esa definición sale de la IASP, y ahí es donde entra el concepto de neuroplasticidad a tallar fuerte. Por eso les decía, no son cosas que se encontraron, no vieron de golpe que la corteza cerebral se modificaba en una persona con dolor, como lo que nos mostraba antes el doctor Alines o mostró también la doctora Vendersky. No es que de golpe se dieron cuenta de eso, lo fueron a buscar, porque el concepto de neuromatrix decía que había una matriz y que esa matriz de alguna forma cambiaba o era distinta para las distintas personas experimentando el mismo estímulo de afuera, la misma presión o el mismo calor, generaba distintos estímulos en esa matriz, distintas formas de la matriz. Y ahí es donde se genera este interés en la plasticidad sobre el dolor. ¿Y qué es la neuroplasticidad? Es esa característica neurofisiológica fundamental del sistema nervioso que tiene que ver con los cambios en la estructura, en la función y en la organización del sistema nervioso. Y ocurre durante toda la vida, si bien cuanto uno más joven es, más fácilmente ocurre. Esta definición, si bien hay varias definiciones de neuroplasticidad, esta definición sale de este artículo, que habla justamente preguntándose si es la neuroplasticidad ese eslabón perdido para terminar de entender el dolor crónico. Este video lo vamos a pasar. Y acá, cuando hablamos de neuroplasticidad, esto ya habló muchísimo, se habló recién la doctora Vendersky cuando hablaba de la sopa. Tenemos neuroplasticidad en distintos niveles. El primer lugar de neuroplasticidad es en el aferente primario. Este aferente primario cada vez se descubren más y más complejidades en ese aferente primario, en los distintos aferentes primarios, que no son todos iguales, en los distintos nociceptores, pero acá hay un mecanismo de primera neuroplasticidad, que es la plasticidad del aferente primario, que tiene algunos elementos que lo sensibilizan, y acá vemos como gráfica, como ejemplo, un aferente primario sin sensibilizar ante un estímulo agudo de dolor, genera lo que es la flechita verde, genera ese dolor. Cuando se lo sensibiliza previamente con una sustancia química y se lo estimula aún 7 días después, pero ese aferente fue sensibilizado, el mismo estímulo que antes generaba solamente el pico verde de dolor, ahora genera este pico rojo. Eso es en el aferente primario, directamente el nociceptor. El elemento que se encarga de traducir eso que está pasando en el tejido en lo que va a ser luego la vía de nocicepción, que termina luego como una experiencia dolorosa. Hay también moduladores que también fueron mencionados, como hablaba Mariana Vendersky de la sopa buena y la sopa mala, la sopa positiva y la sopa negativa, la sopa que inhibe. Hay también muchos mediadores, muchos de los fármacos intentan trabajar sobre estos receptores que están dentro del nociceptor, que son los que vendrían a generar también una modulación inhibitoria sobre el nociceptor. Y acá hago también como un parate reflexivo. Hay un concepto, que es el concepto de nocifector, que llaman algunos, dejar de llamarlo nociceptor y llamarlo nociefector, porque el nociceptor no solamente lleva información en forma aferente, sino que el nociceptor también tiene una vía eferente de liberación de la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que son sustancias químicas que libera el nociceptor en el tejido. Muchos de ustedes la conocen, algunos otros no. Y es interesante esto, porque esa fibra nerviosa libera sustancias químicas en el tejido que generan vasodilatación, generan aumento de la permeabilidad, generan contracción del músculo liso y generan también sensibilización en las células del sistema nervioso autónomo. Y acá hago un freno en la velocidad de la que estoy hablando para hacer una reflexión. Si está facilitado el nociceptor por una facilitación, por plasticidad del aferente primario, esa liberación de sustancias va a ser mayor. Con lo cual la inflamación que se genera en ese tejido va a ser mayor. Y eso es lo que se llama inflamación neurogénica. Un dolor
que esté aumentado en su facilitación por diversos fenómenos, no solamente en el aferente primario, sino en algunos casos desde la corteza cerebral, que esté facilitado, va a generar más inflamación en el tejido. O sea que es el dolor, esto que hablábamos antes entre el daño tisular y la aferencia dolorosa, en algunos casos va a ser la percepción del dolor la que termina generando daño en el tejido. Esto hay mucha investigación en la actualidad, pero es un mecanismo muy interesante, porque es empezar a pensar esta vía como realmente una vía de ida y vuelta, entre lo que es aferencia y lo que es eferencia. Este mecanismo es un mecanismo muy importante, en algunos lugares es un mecanismo que es parte de la fisiología normal, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina es un péptido necesario, por ejemplo, para el hueso y su metabolismo, pero en otros lugares termina generando inflamación, que es la inflamación neurogénica. Hay un mecanismo también de neuroplasticidad en el asta posterior de la médula, del cual se habló muchísimo. Acá está la relación entre el aferente primario y la vía de segundo orden. Y acá, detenerme un segundito en comentar, si bien esto es mucho más profundo de fisiología, yo lo menciono, digamos, porque muchas veces es difícil, sobre todo cuando uno explica a colegas o a algunos otros profesionales, esta de la cuestión de la sensibilización, el entender o ver algunos mecanismos propios, en particular, de esos mecanismos que están subyacentes, es interesante. Y gran parte tiene que ver con los receptores del glutamato. En cuestiones normales, los receptores hay varios tipos de receptores de glutamato, pero normalmente el receptor AMPA es el que se abre y deja pasar el sodio cuando recibe el glutamato, que es un neurotransmisor que utiliza mucho en la vía del dolor. Y hay otros receptores, que son el NMDA, que están bloqueados por un canal de magnesio. Esos receptores, ante estímulos menores, no reaccionan. Cuando el del estímulo es mayor o persiste en el tiempo, ese magnesio que estaba bloqueando el receptor NMDA se libera, ese magnesio se libera, y empieza a entrar calcio a la célula. Cuando empieza a entrar calcio a la célula, empieza a aparecer un montón de otros mecanismos, y empieza a aparecer lo que se llama la potenciación, a corto plazo y a largo plazo. Inicialmente, ese mecanismo, ¿qué hace? Para entender. Pero luego pasa un mecanismo que es mucho más perdurable y mucho más fuerte, que es la potenciación a largo plazo, y es que ese calcio que ingresa a la célula del receptor NMDA empieza a generar reacciones internas a la célula que llegan hasta el cuerpo de la neurona. Piensen que si yo estoy hablando del dedo gordo de la mano, el cuerpo de la neurona está en el ganglio anexo a la raíz dorsal, en la columna cervical. Ahí se empiezan a generar cambios a nivel del núcleo celular y se empiezan a expresar nuevos receptores y se empiezan a generar nuevos botones sinápticos. Hay un cambio, la neurona cambia en tamaño, se pone más gruesa, empieza a generar nuevos receptores. Esto es lo que termina generando los mecanismos de neuroplasticidad en el asta posterior de la médula y en las zonas del sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central, millones de cambios han sido demostrados con respecto a lo que pasa con el dolor crónico, sobre todo con el dolor crónico, aunque siempre decimos cuánto tiempo pasa hasta que aparece la sensibilización empieza en el momento que empieza el dolor. Lo que pasa es que luego, si el dolor es retirado, la sensibilización se frena. Si el dolor se continúa, o si está sumado ese dolor a otras experiencias de esa matriz, la sensibilización y por lo tanto la plasticidad se continúa. Hay cambios en todas las áreas que ya fueron nombrados, hay cambios. Cambios en la médula espinal, las neuronas de Wide Dynamic Range Neurons, que hablaba recién la doctora Vendersky, empiezan a aumentar su campo perceptivo, empiezan a recibir de otras zonas que antes no recibían. Esto genera hiperalgesia secundaria y alodinia. Hay aumento de la proyección del dolor hacia los centros superiores, el mecanismo de reclutamiento. Hay cambios en la corteza límbica y frontal, cambios en la ínsula, cambios en la amígdala, en el córtex prefrontal. Estas áreas terminan generando influencia en otras áreas que terminan alterando el procesamiento afectivo y cognitivo del dolor. Hay alteración de los sistemas inhibidores descendentes, hay personas que el mecanismo de inhibidor descendente no funciona, y eso es muy importante porque eso se puede evaluar lentamente en la clínica con lo que se llama el Conditional Pain Modulation. Uno lo puede evaluar en la clínica, es el famoso dolor que tapa otro dolor, y es muy importante sobre todo para los kinesiólogos que trabajamos en algunas veces
con maniobras que generan dolor, que en algunos pacientes ese dolor que uno genera con una maniobra de elongación fuerte, en algunos pacientes ese dolor que uno generó, no buscándolo, pero se generó por la maniobra, por la presión fuerte, termina inhibiendo en muchas personas el resto del dolor, o bajando el nivel de dolor general. En otras personas ese dolor que uno genera va a aumentar ese dolor. Eso se puede preevaluar en la clínica y es importante tenerlo en cuenta. Cambios en la corteza motora, es increíble lo que se cambia en la corteza motora y toda la parte descendente de la corteza motora. Esto ha sido evidenciado en manguito rotador, en dolor lumbar, en síndrome femoropatelar, en lesiones de cruzado anterior, cómo cambia después de una lesión de cruzado anterior, cómo cambia la corteza motora con respecto a la relación entre cuádriceps y isquiotibiales, por ejemplo. Se generan patrones protectivos disfuncionales, muchas veces ese dolor no lleva la acción, nos genera un patrón antálgico que no es el mejor. Acá hay una larga charla para dar, y es que nosotros tenemos los reflejos del cuadrúpedo. Mariana Vendersky hablaba antes del reflejo cruzado de extensión. Esos reflejos son exactamente igual que en el cuadrúpedo. La diferencia es que el cuadrúpedo tiene 4 patas, nosotros tenemos 2 solas y perdimos la cola. Entonces, muchas de las acciones que se nos generan neurológicamente cuando tenemos un dolor, sobre todo en miembro inferior, terminan generando afecciones que no son las más idóneas para ese paciente. Y también hay reflejos cruzados entre el miembro superior y el dolor en el miembro superior y reacciones cruzadas en el miembro inferior. Lo interesante es que estos cambios son reversibles, algunos completamente, algunos parcialmente, con rehabilitación específica. La corteza somatosensorial es una de las que más cambian. Ese homúnculo que hablaba antes Alines se deforma completamente en un paciente con dolor crónico, se deforma completamente. Hay zonas del cuerpo que ganan mucho volumen, zonas del cuerpo que disminuyen su volumen, en todas las áreas de la corteza que tenga que ver con lo somatosensorial. Y también acá es interesante, porque cuando cambia la corteza somatosensorial, el influjo que esa corteza somatosensorial realiza en otras partes de la corteza también es muy importante. Eso también fue evidenciado en el síndrome femoropatelar, en el dolor lumbar, en el dolor regional complejo, en el síndrome del túnel carpiano, en el latigazo cervical. El latigazo cervical es increíble, la cantidad de lesiones específicas que tiene, que van más allá de la lesión propia de la columna. Y tiene que ver con que en general, probablemente tiene que ver, la hipótesis es que el mecanismo del latigazo cervical habitualmente es un shock traumático, no solamente para el tejido, sino también para la persona. En el manguito rotador también. Y interesante también es que estos cambios son reversibles si uno hace la intervención específica. Intervenciones no farmacológicas. En general se va a hablar mucho en este curso de fármacos, pero hay muchas intervenciones que uno puede hacer para alterar la plasticidad neuronal. En este trabajo se habla sobre ello, no puedo pasar. Son muy importantes lo que van a ver sobre intervenciones cognitivas y de la atención. Están ganando mucho auge el mindfulness, pero hay muchas terapias. La terapia de aceptación y compromiso, la terapia cognitivo-conductual. Influencias medioambientales. Es increíble ver cómo cuando uno cambia el medio ambiente, esta cuestión de que a veces uno le dice al paciente, y los pacientes a veces lo toman mal, hacete un viaje, cambia de lugar. El cambiar el lugar hace que cambie toda la cantidad, los estímulos que uno percibe conscientemente e inconscientemente, y eso genera una nueva plasticidad en el sistema nervioso central. Pero en general, cuando uno quiere generar plasticidad, tiene que cambiar muchas cosas. Están estos consejos a veces baratos y superficiales que uno dice, cepillate la mano con la otra, los dientes con la otra mano, tomar el desayuno en otro lugar de la casa, que parecen consejos, cuando uno lo da en forma aislada, por ahí no tiene mucho sentido, pero cuando uno quiere generar un cambio en el sistema nervioso, si lo ataca de distintos frentes, es interesante. Sobre esto hay mucho escrito, sobre todo descrito en la antigüedad, lo que antes se llamaba climatoterapia, y no solamente porque tenía influencia en el clima en sí, en la percepción del dolor, sino por el cambio en el ambiente en general, es muy interesante. No todos nos podemos ir de viaje cuando nos duele algo, no todos podemos cambiar de barrio, de lugar cuando nos duele algo, pero sí es importante tenerlo en cuenta porque pequeñas modificaciones que uno puede hacer son interesantes. Ejercicio físico y rehabilitación, acá nos competen mucho los kinesiólogos, esto genera muchos cambios de plasticidad. Y acá les dejo, finalizando esta charla, les dejo un ejemplo sobre esto. Está muy de moda la meditación, a mí me interesa mucho también, no particularmente porque me interese la meditación. De hecho, yo les confieso que al principio cuando veía todas estas cuestiones de meditación, yo soy bastante racional y me parecían cosas que no tenían que ver con la ciencia y demás. La verdad es que se está demostrando muchas cosas que tienen que ver con la meditación, con lo espiritual, hasta con lo religioso y la modulación del dolor. Pero pongo como un ejemplo,
el mero hecho de hacer meditación puede generar cambios en la actividad neuronal. Entonces, hay muchas formas de intervenir y cuanto más podemos trabajar en conjunto, mejor es. Por eso es importante el lenguaje común, por eso es importante esto que hablaba de ir viendo cómo fueron estos modelos conceptuales en el dolor, y esto está relacionado directamente con lo que vamos a ver a continuación, que son las definiciones y algunos términos específicos. Dejo de compartir pantalla. Muy bien. Javi, ¿estás presente? Aquí estoy. ¿Cómo están ustedes? Hola. Mañana. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, bien. Bueno, muchas gracias, Bien. Eduardo, por la invitación. Realmente es un placer haber podido participar en esta forma extraña. Estamos justamente en otra jornada paralela de la asociación, pero bueno, aunque sea quería presentarme unos minutitos para poder ver si hacía falta contestar algunas preguntas o complementar algo con la clase. Sí, Javier, yo voy a hacer un aporte, o no un aporte, sino un concepto que tengo después de casi 30 años de estar viendo pacientes con sufrimiento y con dolor. Me pongo a pensar realmente cuándo me puedo considerar humildemente un especialista en dolor. Y yo creo que el tema principal en esto es poder, interpretando de la neuroplasticidad, es saber trasladar esa neuroplasticidad a doña María, que me llega con un dolor de rodilla refractario y que realmente viene con un entorno importante, y saber, por suerte, de forma artesanal, resolver el problema de doña María, muy puntual, no hay protocolo para todo esto. Entonces, saber interpretar dolor neuropático, saber interpretar la neuroplasticidad en un paciente en forma individual, yo creo que ahí lográs ser especialista en dolor. Sí, no, nada que agregar a eso. Creo que vos sos una de las personas que más trayectoria tiene, lo digo sinceramente, en este tránsito en la Argentina. Y sí, esa es la clave. A veces uno se pone un poco cientificista cuando da las clases, sobre todo, y a veces eso quizá le sirve para el profesional joven para entender por qué hace las cosas que haces, pero como vos decís, es una cosa que la experiencia, sumado con las lecturas y más, solamente eso te da esa posibilidad. Pero a ver, si un aporte puede agregar el concepto de neuroplasticidad para no ser solamente un eslogan y nada más, es esto. Después de un tiempo, cuando el dolor es crónico, termina cambiando completamente lo que está pasando en ese paciente y ya no depende solamente de ese daño tisular original que causó ese cuadro. Entonces, es clave tener en cuenta eso para poder ayudar con todas las herramientas posibles a cambiar esa plasticidad que se ha generado. Eso creo que es el resumen de esta charla. Está excelente, porque realmente el poder de síntesis para poder transmitir este tema que es tan amplio, realmente te felicito la forma como lo encaraste, excelente. Bueno, muchísimas gracias, espero que continúen bien con la jornada y que sea un éxito. Bueno, muy amable. Gracias. ¿Alguna pregunta? Como dijo Delia, por lo menos te entendió todo. Perfecto. Yo quedo acá igual muteado, así que después, a lo último, si también cuando terminan todo, puedo por ahí participar un instante. Bien, gracias. Saludos a todos. Gracias, muy amable. Claudio. Bueno, a ver, sí. ¿se me escucha? Sí, te doy la posta, así que... Perfecto. Bueno, vamos a... Ahí necesito volver a compartir. Bien. Bien, ¿se ve bien? Sí. Sí. Perfecto.
Bueno, me presento. Para los que no me conocen, yo soy el licenciado Claudio Nicolás Akiyama. Yo soy kinesiólogo a cargo del área de kinesiología y rehabilitación de la Fundación de Parkinson Vamos Juntos, que es una fundación de Parkinson de acá de Corrientes. Soy miembro, obviamente, de la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor. Soy coordinador y docente del posgrado de la UNE, digamos, del posgrado de la UNE. Soy docente también del posgrado del doctor Miretti. Y actualmente me desempeño como vicepresidente de GREAF, que es un grupo de estudios de agentes físicos perteneciente a la Asociación Argentina de Kinesiología, que es miembro, digamos, de la WCPT, que es la World Conference Physical Therapy. Digamos, es más o menos la entidad que regula todos los agentes físicos a nivel mundial, ¿sí? Bien, con respecto al abordaje del tema que vamos a hablar hoy, va a ser el tratamiento fisiokinesioterápico del dolor lumbosacro. Realmente el tratamiento que nosotros tenemos dentro de la kinesiología es bastante amplio, ¿sí? Y obviamente va a depender, y muchas veces presentan pequeñas vicisitudes dependiendo del profesional al que uno tome referencia, ¿no? Pero bueno, comenzando con la charla, bueno, sabemos que una de las mayores causas que genera discapacidad, digamos, durante toda la vida son los desórdenes musculoesqueléticos, y obviamente dentro de ellos encontramos a lo que vendría a ser los síndromes de dolor musculoesquelético en la zona lumbar, ¿no? El dolor lumbar es quizás la patología más común y más difundida en lo que vendría a ser la cantidad de pacientes que nos representa al año, ¿no? Pero, ¿qué sucede con los pacientes con este tipo de patologías? Que nosotros, muchas veces, el kinesiólogo es un referente de consulta secundario. Entonces, muchas veces vienen con un diagnóstico, el cual, por ejemplo, puede ser una lumbalgia, con un diagnóstico inespecífico de una lumbalgia sin tener digamos, una razón biomecánica real sobre cuál es la patología que está generando el dolor. Por ejemplo, si hay una protrusión discal, digamos, una anteriorización sacroilíaca, una bursitis. Pueden ser miles de diagnósticos, pero muchas veces viene el diagnóstico inespecífico, o, por ejemplo, tenemos muchas veces el diagnóstico más común y con el cual muchas veces nos vienen los pacientes, que es con las protrusiones o hernias de disco. ¿Qué sucede con esto? Por ejemplo, nosotros tenemos, este es un estudio que realizó Brzezinski en 2015, en el cual se realizó en 3.110 personas sin dolor. Y realmente la prevalencia, por ejemplo, de la degeneración de disco osciló entre el 35% en individuos sintomáticos en sus 20 años y en el 96% de ellos en sus 80 años. Es decir, que este estudio tomó en cuenta, por ejemplo, las protrusiones discales, todo lo que son los procesos degenerativos más comunes, en pacientes que no presentaban dolor. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, un diagnóstico cuando nuestro paciente nos llega con una degeneración discal, ¿sí? En un paciente de 50 años, de cada 10 pacientes que nosotros veamos, es muy probable que 8 presentan algún tipo de degeneración discal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos plantea en este caso, como estuvimos hablando constantemente en esta charla anteriormente? Que nosotros tendríamos que hacer un nuevo diagnóstico patognomónico de cada individuo para poder determinar si realmente es, digamos, la degeneración discal o la protrusión discal la que está generando el dolor en nuestro paciente, o puede llegar a ser otro tipo de sintomatología, digamos, puede llegar a presentar la misma sintomatología, pero ser un diagnóstico quizás un poco más simple o alentador con respecto al abordaje. No solo ocurre, obviamente, en columnas, sino que también podemos ver en este tipo de prevalencia de hallazgo con imágenes, por ejemplo, en el pinzamiento femoroacetabular, en los cuales se ven también esta posibilidad, como ya lo dijo la doctora antes que yo, se pueden llegar a ver signos radiológicos que podrían representar una patología y no necesariamente ser, digamos, las causantes del dolor, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es la resolución o qué es lo que nos importa con respecto a nuestros pacientes? Principalmente explorar, cuando llega la consulta, es explorar el grado de catastrofización que tiene nuestro paciente, ¿sí? Hay pacientes, por ejemplo, que uno le comenta que ha encontrado 3, 4 hernias discales, 2 hernias discales, y realmente no le interesa, digamos, él cree que estuvo bien hace una semana, va a volver a estar bien nuevamente, y muchas veces cambia esto, ¿no? Hay algunos pacientes que tienen una catastrofización muy alta, no quieren hacer, por ejemplo, movimientos, no quieren hacer algunos tipos de tratamiento, porque dependiendo de cómo fue la comunicación que se obtuvo con el profesional médico, el paciente muchas veces presenta esta kinesiofobia muy marcada, ¿sí? Por ejemplo, es muy común escuchar, digamos, pacientes que te relatan, no, yo ya voy a quedar así, toda la vida me va a doler, esto me cansé de ver profesionales, estuve tomando un montón de fármacos y no me ayudó, no creo que esto me pueda ayudar, no solamente con este cambio de vida voy a poder lograr una mejora funcional. Entonces, esos pequeños, o por ejemplo, también muchas veces, aunque ahora en menor medida, el tema, por ejemplo, de los reposos prolongados. El tema de los reposos prolongados muchas veces ha causado también de que el paciente se sienta muy cómodo en una posición y luego intentar generar posiciones funcionales que nos permitirían la reincorporación, por ejemplo, al ambiente laboral, se vuelven quizás un poco cuesta arriba y obviamente es mucho más difícil para poder volver a insertarlo en el ambiente laboral. Entonces, ¿cuál es lo primero, cuál es una de las claves principales que tomamos los kinesiólogos que nos dedicamos a dolor en la percepción de nuestro paciente? Es esto exactamente, que es la kinesiofobia y la escala de catastrofismo, es decir, cómo se ve el paciente con respecto al dolor que presenta, ¿sí? Esto parece poco relevante en sí, en términos más, digamos, más que nada o sea, algo más cotidiano, digamos, que científico. Sin embargo, se ha demostrado que, por ejemplo, existen diferencias en las técnicas de levantamiento entre aquellos con dolor y sin dolor lumbar. Esto se generó en una revisión sistemática en la cual se ha demostrado que los pacientes que obviamente presentan dolor suelen tener, o sea, levantan mucho más lento, usan las piernas más que la espalda, ¿sí? Principalmente cuando generan el levantamiento y obviamente se mueven muchísimo menos, ¿sí? Entonces, este tipo digamos, de impedimentos motores nos va a generar perjuicios a largo plazo y nos va a generar la posible cronificación de este dolor lumbar, ¿sí? O lumbosacro. ¿Por qué ocurre esto? Obviamente, como nosotros estuvimos hablando, tenemos lo que todo el mundo conoce como el efecto placebo, que es cuando nosotros podemos darle algún, digamos, fármaco, o en realidad un fármaco, en realidad no le damos un fármaco, sino que el paciente cree que es un fármaco y obviamente siente una mejoría. Lo mismo ocurre en este caso de manera inversa. Si nosotros, por ejemplo, instauramos en el paciente el miedo al movimiento o que tal patología nunca va a ser recuperada, obviamente estamos generando un efecto nocebo, el cual va a generar un empeoramiento de los síntomas y que si nosotros promovemos y prolongamos y no logramos sacar al paciente de este círculo vicioso, no vamos a obtener un resultado beneficioso a mediano ni a largo plazo. Bueno, este es un estudio que quería mostrarles en el cual se ha demostrado que obviamente también, digamos, la kinesiofobia modula cómo es el movimiento en las personas, ¿sí? Es decir, que es sumamente importante que los pacientes que tienen miedo al movimiento pierdan ese miedo al movimiento para poder nosotros ir mejorando tanto en funcionalidad como en disminución del dolor lumbar.
Esta es una guía que publicó The Lancet en 2018, es una guía espectacular, yo se las voy a dejar digamos, al doctor para que la puedan descargar. De igual manera se pueden loguear en Lancet y lo tienen de manera gratuita. Pero principalmente ¿cómo se llama? Esta publicación se resume en este cuadro, ¿sí? En el cual nosotros vamos a ver cuáles son digamos, las intervenciones aprobadas para el dolor lumbar, ¿sí? Cuáles tienen mayor evidencia y cuáles menor, ¿sí? Obviamente nosotros, como estamos hablando de kinesiología, vamos a estar hablando de terapias no farmacológicas. Dentro de las no farmacológicas, nosotros vamos a tener en el dolor lumbar persistente como tratamiento de primera línea, lo que vendría a ser el ejercicio terapéutico. Y obviamente la terapia cognitivo-conductual también entraría dentro de lo que vendría a ser el tratamiento de primera línea, que es de uso habitual en lo que es el dolor persistente. Cuando hablamos del dolor agudo, nosotros tenemos que tener en cuenta mucho de lo que habló Javier en la charla anterior, ¿sí? Principalmente que nosotros tenemos un dolor netamente biomecánico, un dolor que responde a la mecánica, es decir, al tejido dañado, que obviamente nosotros lo vamos a poder trabajar mediante agentes físicos. Sin embargo, si nosotros no lo utilizamos de una manera correcta, ¿sí? Ya sea los agentes físicos, o ya sea, por ejemplo, masaje, acupuntura, o demás técnicas que nosotros usemos de manera complementaria, no vamos a lograr, obviamente, que nuestro paciente mejore con respecto al tiempo, ¿sí? Bueno, acá podemos ver todo lo que vendrían a ser las terapias farmacológicas, las terapias intervencionistas, ¿sí? Realmente es un cuadro que yo creo que es muy lindo con respecto al tema de lo que es la evidencia con respecto al tratamiento, y obviamente digamos, la secuencia que nosotros debemos tomar, ¿sí? Fíjense que para dolor lumbar agudo, lo que sí está sumamente recomendado es los consejos para mantenerse activo. Nosotros sabemos que la mayoría de las lumbalgias inespecíficas mejoran en el 80% de los casos dentro de un mes, ¿sí? En 4 semanas aproximadamente. Entonces, los consejos para permanecer activo con algún... ¿Hola? Perdón. Entonces, los consejos para mantenerse activos son sumamente importantes. Obviamente, muchas veces lo ideal sería que comience ya un tratamiento con el kinesiólogo y que él le vaya explicando mediante digamos, el engrame motor que presenta el paciente, las actividades que presenta el paciente, cómo dentro podríamos generar una ergonomía laboral para que, obviamente, haga las actividades y que en ese tiempo tenga el menor dolor posible, pero que también pueda realizar un rango de movimiento cada vez mayor, entonces el tiempo de agudización es mucho menor, ¿sí? Obviamente la educación y el autocuidado también es una primera línea de tratamiento para el uso habitual, porque es sumamente importante que nuestro paciente comprenda que muchas veces, bueno, como se habló anteriormente con el tema de plantillas y demás, que es sumamente el cuidado lo que va a permitir que ese dolor agudo digamos, no se vuelva reiterativo, o que pueda llegar a salir sin tener digamos, o que no se llega a la cronificación del dolor, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que está mucho tiempo manejando, o está... perdón. No, estaba leyendo, que quedan 10 minutos. Que por ejemplo está manejando mucho tiempo. Bueno, nosotros tenemos que buscar la ergonomía dentro de esto y enseñarle, por ejemplo, cuáles serían las posiciones que debería optar durante su tiempo de trabajo, para de esa manera, obviamente, él gestionar su dolor y obviamente evitar este tipo de complicaciones. Bueno, pero cuando yo les hablaba de la percepción real, obviamente, de lo que es la lesión del paciente con dolor lumbar,
muchas veces nos encontramos con esta complicación con respecto al diagnóstico, ¿no? Muchas veces nuestros pacientes vienen, por ejemplo, con un diagnóstico de lumbociatalgia, ¿sí? Lumbocruralgia, ¿sí? Y muchas veces ocurre porque, por ejemplo, la articulación facetaria hace sinapsis en la dorsal, en el asta dorsal, y en ese nivel segmentario, ¿sí? Genera una activación del asta ventral, causando un espasmo reflejo, por ejemplo, de los músculos inervados por el mismo segmento, ¿sí? Entonces tenemos una contractura, ¿sí? En lo que vendría a ser los paraespinales, pero también tenemos una contractura o una sensación de dolor en lo que vendría a ser el recto femoral. Contractura, digamos, en un término digamos, de disfunción musculoesquelética, ¿no? Entonces, las estructuras dermatómicas y esclerotómicas que comparten el mismo nivel nos están enviando señales de que podría ser un dolor que arranca en la espalda y que se extiende a la cara anterior del muslo, ¿sí? Entonces, la sintomatología muchas veces, por ejemplo, nos haría pensar que podría llegar a tener un componente neuropático, ¿sí? Entonces, nosotros cuando tenemos un diagnóstico de lumbociatalgia, por lo general, lo primero que debemos intentar determinar es si ese dolor es mecánico, ¿sí? Se debe simplemente a las metámeras, si es exactamente sobre la estructura, por ejemplo, en este caso lo que vendría a ser la articulación facetaria, o nosotros estamos teniendo, sí, ya una lumbociatalgia por compresiones radiculares dispersas, ¿sí? Que puede llegar a ser el segmento, o sea, deberse a la compresión en el segmento L4, o, por ejemplo, en el trayecto del nervio a la altura de los glúteos o los isquiotibiales. Esta forma, digamos, o sea, el diagnóstico es lo que va a hacer la diferencia y lo que va a generar un resultado real en la mejora del paciente. Supongamos que nosotros tenemos a esta altura, por ejemplo, en lo que vendría a ser la articulación facetaria, una inflamación. Si nosotros en ese caso generamos, por ejemplo, aplicamos un agente físico que genere calor, nosotros vamos a estar complicando muchísimo más el caso, ¿sí? Porque como dijimos anteriormente, se van a activar todos estos factores y nos van a generar una clínica aún mayor de dolor, ¿sí? Entonces es importante identificar si nosotros tenemos inflamación, utilizar un agente físico que nos ayude a desinflamar y que nos ayude digamos, a que la nocicepción dolorosa vaya en decremento, ¿sí? Bien. Pero ¿cuáles son los objetivos, digamos, en sí de la fisioterapia? Principalmente devolver al paciente a la actividad de la vida diaria, ¿sí? Intentar explicarle y que abandone el paradigma estructuralista, en este sentido de que usted tiene hernias de disco, pero muy probablemente se deba a un espasmo muscular, o si realmente, digamos, nosotros notamos de que, por ejemplo, hay parestesias, pérdida de fuerza, y a nuestros exámenes neurológicos realmente necesita una intervención quirúrgica pronta, obviamente nosotros tenemos que tener la capacidad, el kinesiólogo tendría que tener la capacidad de discernir esto y decirle, llamarle al doctor y decirle, no, la verdad que creo que hay una compresión muy marcada, que muy difícilmente vamos a poder mejorar con rehabilitación, ¿sí? Entonces, como le dijimos anteriormente también, enseñar herramientas del tratamiento autónomo, rehabilitar el movimiento y rehabilitar el sistema sensorial. Generar, bueno, también es explicar un poquito la neurofisiología sencilla del dolor. Intentar explicarle siempre al paciente qué es lo que está ocurriendo, por qué le duele, ¿sí? Muchas veces, digamos, yo por ejemplo en el consultorio tengo un atlas y le voy explicando, le voy mostrando las diferentes estructuras para que el paciente mismo pueda de alguna manera mostrarme y explicar, digamos, graficarme de la mejor manera cómo es su dolor y cómo siente ese dolor y en qué momento le duele, ¿sí?
Entonces, de esa manera podemos reducir los estímulos amenazantes no nociceptivos, educar sobre las respuestas que va a tener el paciente, ¿sí? O sea, reduce la discapacidad, educar siempre con la neurofisiología, reduce esta discapacidad porque el paciente ya no tiene tanto miedo a lesionarse más, sino que el movimiento va a ser una de las, digamos, de las fuentes de curación. Obviamente, eliminar nuevamente, como digamos, disculpen que repita este punto, eliminar el concepto estructural que el paciente asume como causa del dolor, y comprensión de todo el nuevo concepto de tratamiento, todo un nuevo concepto, el cual se va a basar principalmente en el movimiento y en la rehabilitación funcional motora, y obviamente, en el caso de que tengamos otro tipo de patología, ya sea compresión o inflamación, trabajarlo y ver si, por ejemplo, porque muchas veces ocurre de que luego de tener una lesión persistente, los músculos se encuentran debilitados y obviamente puede llegar a generar un momento en el cual se genera un círculo vicioso en el cual una debilidad muscular puede llevar a que se cronifique un dolor lumbar que fue, digamos, ocurrió por un incidente, por ejemplo, de que un sábado a la noche salió a bailar toda la noche con un calzado inadecuado, generó inflamación de la sacroilíaca o de la interfacetaria, y obviamente, digamos, eso llevó a que se cronifique, o sea, digamos, que se agudice, y esa agudización no bien tratada generó una cronificación del dolor. Las personas con dolor de espalda presentan una mayor activación de la musculatura de la espalda. Esto se ha observado prácticamente en miles de estudios, ¿sí? Bueno, muchos estudios, varios estudios, que la mayoría de las personas con dolor de espaldas tienen más activación de la musculatura, es decir, la musculatura se ve hiperexcitada, ¿sí? Y le genera mucha dificultad el relajarse, ¿sí? Entonces, muchas veces es una de las fases que más tomamos en cuenta, la posibilidad de ver cómo hacemos para que el paciente relaje o disminuya el tono muscular de la zona lumbar, digamos, para que de esa manera los movimientos se puedan realizar con mayor soltura. Es difícil, digamos, de ejecutarlo de una manera ambulatoria. Lo ideal, perdón, o sea, de ambulatoria sí, lo que, digamos, siendo un paciente que no va a consulta, digamos, si nosotros le hacemos la consulta o le explicamos solamente de manera online, es muy difícil. Es importante que el paciente entienda y mediante diferentes técnicas de inhibiciones musculares y demás, el paciente va entendiendo que esa musculatura está teniendo una contracción, y a medida que nosotros vamos trabajando de manera manual, el paciente se va relajando, ¿sí? En cuanto a la masa muscular, es algo que es sumamente interesante porque, digamos, muchos estudios han encontrado que la sección transversa, por ejemplo, de los mortíferos en personas con dolor es menor, ¿sí? O sea, ha disminuido de tamaño. Pero sin embargo, eso no se observa en todas las personas con dolor de espalda, no se ha observado en todos los músculos, y no se observa en algunos. Ahora le paso el mando, doctor. Sí, no hay problema.
Y a poquito le voy tomando la mano. Ah, como todo. Ahí le pasé, doctor. Perfecto. Muy bien. A ver, voy a esperar un ratito a ver si se suma más. Muy bien, continúo. Entonces, es importante que nosotros determinemos que no, digamos, ¿Cómo? bien, cualquier cosa, si hay que sumar a alguien más, me avisan, entonces yo estoy atento, ¿sí? Bien, entonces, con respecto a lo que es masa muscular, realmente no hay nada relevante y obviamente tiene que ser tomado en cuenta dentro del contexto del paciente, ¿sí? Como existían estas contradicciones que estuvimos hablando anteriormente, que obviamente tenemos en algunos estudios que encontramos menor sección transversa, pero no se da en todos los casos, pero por ejemplo sí notamos que hay una diferencia en lo que vendría a ser la cuestión de reclutamiento muscular y la relajación, es decir, que se ven afectadas las miofibrillas en lo que vendría a ser el proceso contráctil. Se estableció este modelo o esta teoría actual del dolor y del control motor que le desarrolló Hodges en 2018, en el cual nosotros tenemos una carga excesiva puntual que puede ser interna o externa, ¿sí? Y sobre todo una carga acumulada que ha ocurrido en el sistema, ¿sí? El cual genera un exceso de la tolerancia, es decir, llegó a su máximo y obviamente generó un input nociceptivo que generó dolor y que obviamente se representa como una lesión o una posible amenaza. Esto genera cambios, digamos, de todos los niveles del sistema nervioso, ¿sí? Los cuales van a ser sutiles, ¿sí? Como una distribución de la actividad intra o intermuscular, ¿sí? Como vimos anteriormente, que podemos llegar a tener mayor activación de un grupo muscular y menor activación de otros, ¿sí? O inhibición de otros. Sin embargo, obviamente esto no lo podemos controlar y ocurre de manera sutil, ¿sí? Porque ni la misma propia persona lo puede muchas veces identificar, ¿sí? Y obviamente evitar movimientos, ¿sí? En los cuales se vuelven evidentes. Si nosotros tenemos un dolor en el tobillo, obviamente se va a notar mucho que nosotros vamos a evitar hacer determinados tipos de movimientos. Lo mismo va a ocurrir obviamente en la zona lumbar. Esto va a generar un cambio en el output, en el output motor, es decir, en el comportamiento mecánico de todo mi cuerpo, ¿sí? Y vamos a tener, dos paralelos, ¿sí? Unos beneficiosos, que son la protección de la zona lesionada en un corto plazo, ¿sí? Pero obviamente, como su nombre lo indica, esto va a servir para una primera instancia, ¿sí? Como para no seguir relesionando. Una vez que nosotros identificamos
identificamos cuáles son los factores que generan digamos, la lesión, tenemos que intentar que el paciente, si podemos obviamente disminuir la carga, digamos, la carga excesiva puntual con respecto a lo que genera el input doloroso, es lo ideal, ¿sí? Entonces, de a poco, una vez que nosotros vamos controlando digamos, este dolor nociceptivo, tenemos que enseñar al paciente de que no necesariamente ya tiene que generar una protección excesiva en la zona, ¿sí? Luego tenemos cambios de output motor subóptimos, ¿sí? Que son la provocación, la facilitación del dolor y obviamente la relesión, ¿sí? Entonces, esto puede llegar a tener consecuencias a largo plazo. Las consecuencias de largo plazo, por ejemplo, es un paciente que ha tenido un esguince lateral por ejemplo, de tobillo, y ha tenido una mala recuperación, la tolerancia se va a ver disminuida, ¿sí? Porque va a estar influenciada, porque obviamente por todo lo que habló Javi Navarra en la clase anterior, por los factores psicosociales, las actitudes, los miedos que generó un desajuste en este output, digamos, de motor, ¿sí? Entonces, van a tener consecuencias a largo plazo. Y lo ideal es que nosotros, digamos, o sea, el área rehabilitadora, digamos, de la parte de dolor, entendamos cómo tenemos que hacer digamos, la intervención para que estas consecuencias a largo plazo sean beneficiosas, aumentando la tolerancia y no disminuyéndola. Para eso, para el tratamiento, se utiliza muchas veces esto que es digamos, es un programa que desarrolló Lorimer Moseley. Lorimer Moseley es uno de los máximos exponentes en la fisioterapia a nivel mundial en dolor actualmente, en la cual nosotros vamos a tener una línea de base, ¿sí? Que va a tener un dolor de una estrategia motora inapropiada, y en una primera instancia, obviamente el mismo paciente lo hace, es disminuir la amenaza, ¿sí? Si nosotros tenemos dolor, tenemos que disminuir la amenaza, ¿sí? Desestructurar el movimiento, reducir la velocidad y la amplitud del movimiento, generar un cambio de contexto, ¿sí? Un comportamiento social, la imaginación y el humor van a generar una buena mejora con respecto al paciente. Este cambio de contexto significa que era lo que hablamos anteriormente, ¿sí? Sacarle el miedo al paciente con respecto a la patología, ¿sí? Generar, por ejemplo, cambios de posturas, impulsos visuales, entrenar al paciente para que empiece a tener una mejor coordinación del movimiento y de esa manera lograr que el dolor se vea mitigado, ¿sí? Visualizar o imaginar movimientos, y en algunos casos hablan de hipnosis, esto es lo que está en el paper, ¿sí? Pero obviamente lo que los kin hacemos más que nada es la visualización o la imaginación del movimiento y que luego la ejecute, ¿sí? Una vez que nosotros ya no presentamos dolor, ¿sí? Y tenemos una estrategia motora apropiada, ¿sí? Se incrementa la amenaza, se incrementa la demanda física, la velocidad, la amplitud, y se genera obviamente de nuevo un cambio emocional y cognitivo, ¿sí? Nosotros tenemos que lograr que todo lo que habíamos encontrado y lo habíamos logrado en el consultorio genere un cambio real en su vida diaria, ¿sí? Y que no tenga miedo a esta patología, porque el miedo a la relesión muchas veces nos juega en contra y obviamente nos genera, como dijimos anteriormente, todo lo que es la hipomovilidad. Cambio de contexto, ¿sí? Se genera yendo ya al trabajo o generando, por ejemplo, esto en un deportista, por ejemplo, el mecanismo de lesión, ¿sí? Se lesionó pateando al arco, le volvemos a pedir que vuelva a hacer el mismo movimiento y lo demandamos constantemente para que él mismo vaya teniendo confianza y teniendo una idea real de lo que ocurre, ¿sí? Algo que yo siempre, y este cuadro lo voy a hablar siempre dentro de mis charlas, que es una cuestión de que, digamos, todavía no se trabaja bien, pero es un error nuestro de los kinesiólogos, el cual no tomamos en cuenta digamos, el marco farmacológico que tiene nuestro paciente, ¿sí? Como nosotros somos, como somos profesionales de segunda consulta, muchas veces nuestros pacientes ya vienen medicados, ¿sí? Y dependiendo del tipo de escuela que ha tenido nuestro profesional o nuestro colega, el que nos derivó, vamos a tener
una gran variedad ¿cómo se llama? De fármacos que pueden llegar a estar impidiendo o ayudando, digamos, si nosotros lo utilizamos de una manera correcta, los fármacos a nuestro tratamiento, ¿sí? Pero bueno, muchas veces por ejemplo, la utilización de benzodiazepinas ayuda muchísimo a la movilización pasiva del paciente, pero es muy dificultoso si nosotros necesitamos su participación, si nosotros queremos hacer una activación, digamos, real, intentando que el paciente genere una contracción muscular, digamos, a conciencia, muchas veces se vuelve muy, muy, muy complicada, ¿sí? Entonces, en esos casos, lo ideal es preguntarle al profesional, al médico, por lo general, si podemos contactarnos, porque muchas veces la familia no lo sabe bien, cómo están las dosis, en qué momento se considera mejor que podamos hacerla, y obviamente si ustedes ven que tienen un paciente que no mejora con la fisio, ¿sí? O por ejemplo, tenemos un paciente que consume benzodiazepinas, y por ejemplo le mandan a hacer un trabajo de fortalecimiento muscular, y obviamente está bueno, o sería indicado en este caso, decirle al kinesiólogo, en estos momentos la droga no está haciendo tanto efecto, o podés ir trabajando en estos horarios en los cuales tenemos una carga pasiva mucho menor que lo que podría llegar a ser cuando él lo consume, ¿sí? El kinesiólogo muchas veces tendría que tomar en cuenta estos detalles, pero bueno, los opioides, los AINES son muy buenos, ¿sí? Con la utilización de algunos tipos de tecnologías, que ahora lo vamos a ver, que es el TENS, que es algo muy, muy utilizado y muy conocido. La utilización de anestésicos locales, que lo habló la médica fisiatra. La capsaicina es sumamente efectivo para tratamiento de dolores locales, ¿sí? Lo único que hay que tener mucho en cuenta es la reacción adversa al fármaco. La capsaicina muchas veces genera, digamos, enrojecimiento y escozor en la piel, ¿sí? Entonces, esas pequeñas cosas nosotros tenemos que tomar muy, muy en cuenta cuando hacemos el tratamiento, porque, por ejemplo, si nosotros aplicamos capsaicina, generamos un enrojecimiento y después le hicimos un masaje muy fuerte, podemos llegar a lesionar la piel del paciente, ¿sí? La utilización de antidepresivos muchas veces nos puede provocar sequedad de boca, visión borrosa y demás. Ahora, apurando un poco el tiempo, terapia pasiva versus terapia activa, ¿sí? Nosotros, como tratamiento kinésico, nosotros tenemos, como dijimos anteriormente, todo lo que es educación y generar en el paciente una inserción en la vida laboral. Pero el tratamiento kinésico solo se basa en terapia activa, no. Nosotros tenemos la terapia pasiva, que actualmente se la está demonizando mucho dentro de la profesión de la kinesiología, ¿sí? Como que es algo antiguo, que no tiene tanta usabilidad. Sin embargo, yo creo que esto se debe a una mala utilización de los agentes físicos, ¿sí? Porque obviamente hay un diagnóstico que muchas veces no está bien determinado. Esto es por ejemplo, para dar un ejemplo rápido, esta es una nueva, ¿cómo se llama? Acrónimo que generaron en el Journal de Deportes sobre lo que vendría a ser, ¿se acuerdan? El Price, Rise, bueno, ahora se llama Pace and Love, ¿sí? En la cual nosotros tenemos protección, elevación, y en este caso, por ejemplo, en el Journal de Deportes, establecen de que se disminuya la cantidad de antiinflamatorios para dejar que la curación se ocurra de la mejor manera y de la manera más natural posible, ¿sí? Compresión, educación, ¿sí? Descargas progresivas, es decir, o sea, gestionar las cargas, optimismo, ¿sí? Es prácticamente lo que estuvimos hablando anteriormente, vascularización y ejercicios, ¿sí? Los ejercicios obviamente van a estar determinados mediante las posibilidades de nuestros pacientes. Nosotros podemos estar de acuerdo o no con el tema de la utilización de antiinflamatorios, ¿sí? Por lo general, obviamente se está decantando por analgésicos que no tengan componente antiinflamatorio, como por ejemplo el paracetamol, o que lo tienen muy reducido, pero es una cuestión que va a depender de cada profesional, ¿no? Porque nosotros sabemos que la inflamación genera por sí misma el dolor, y obviamente la gestión de este dolor va a estar determinada por cada profesional, ¿sí? El láser, por ejemplo, el láser de baja intensidad, es muy utilizado para lo que vendría a ser el control del efecto inflamatorio, porque genera una reparación del tejido que es mucho mejor a lo que vendría a ser el control, es decir,
sin la utilización de antiinflamatorio y con la utilización de antiinflamatorios. Entonces, el láser de baja intensidad, que yo no lo agregué en este caso, es uno de los principales factores que podría llegar a ser uno de las tecnologías que más se utilice, por ejemplo, en tratamientos de lesiones agudas en el deporte. ¿Cuáles son los tratamientos, las pautas del tratamiento en lo que vendría a ser los agentes físicos? Eliminar la causa del dolor, controlar la entrada en los receptores y mejorar la función del paciente. Principalmente, ¿cómo? Controlando la inflamación, alterando la sensibilidad de los receptores y aumentando los receptores opiáceos y modificando la conducción nerviosa. La crioterapia, la aplicación del frío, yo creo que es uno de los agentes físicos que todavía es sumamente barato, sumamente simple y obviamente genera muchísima mejora en el paciente si nosotros la utilizamos de una manera correcta, ¿sí? Parece una tontería, pero realmente es algo que es tan práctico y tan fácil de utilizar que si nosotros sabemos utilizarlo de una manera correcta y sabemos indicarla al paciente de una manera correcta, podemos llegar a tener beneficios que no vamos a obtener quizás con aparatología súper avanzada, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente reduce la cantidad, reduce la liberación de los mediadores inflamatorios como la histamina, la bricidina y la sustancia P, y obviamente el tema, también el tema de las prostaglandinas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con la crioterapia? La crioterapia es sumamente importante que se la maneje en tiempos limitados, ¿sí? Si nosotros generamos un lugar, generamos la aplicación, tenemos que saber que la aplicación de la crio va a ser superficial, es decir, para dolores muy profundos no va a servir. Tiene que ser una aplicación superficial que no supere los 15 minutos, ¿sí? Por lo general, nosotros tenemos que tener, ya perdón si me estoy extendiendo, voy lo más rápido que puedo. Nosotros tenemos, por ejemplo, la aplicación del Colpack, pero el Colpack no cede frío, no cede el frío de manera tan eficaz como, por ejemplo, la utilización del hielo común. Entonces, tenemos que tomar en cuenta este tema de cómo los diferentes materiales ceden o aceptan el calor, ¿sí? Entonces, si nosotros los utilizamos, por lo general tenemos que utilizarlo dentro de los 15 minutos aproximadamente, porque nosotros vamos a tener un primer efecto que va a ser vasoconstrictor. Ese efecto vasoconstrictor nos va a disminuir la inflamación y nos va a bajar un poco el metabolismo. Pero luego de los 10-12 minutos empezamos a generar una hiperemia reactiva. Es decir, que empieza a haber una vasodilatación. Esa vasodilatación, al tener una temperatura muy baja, la intercambio de oxihemoglobina disminuye también, cae. Entonces vamos a tener una cantidad de sangre, o exudado en la zona, que realmente no va a ser beneficioso porque no va a estar generando un intercambio metabólico y obviamente no va a estar disminuyendo el proceso reparativo. Entonces, vamos a estar aumentando la inflamación, ¿sí? Y vamos a estar disminuyendo las posibilidades de reparación en los primeros. Además, nosotros dentro de los 10-12 primeros minutos tenemos lo que es el proceso analgésico. Luego de eso empiezan lo que vendría a ser la anestesia, ¿sí? Y nosotros necesitamos que el paciente no sienta dolor, no que no sienta el segmento. Entonces, la utilización, por ejemplo, del frío muchas veces es importante en este tema de la dosificación del tiempo con respecto a la profundidad, ¿sí? El calor es muy bueno, genera prácticamente las mismas, tiene casi el mismo efecto analgésico que el frío, que el calor tiene casi el mismo efecto terapéutico que el frío. Sin embargo, la diferencia está obviamente que aumenta el proceso de curación, o sea, genera un aumento del metabolismo, controla el dolor y aumenta la arcomovilidad. Obviamente no lo vamos a utilizar en una inflamación, sino que lo vamos a utilizar, por ejemplo, en patologías degenerativas o patologías en las cuales la vascularización se ve disminuida, ¿sí? La neuromodulación, y es un tema que apasiona mucho, y yo creo que dentro del ambiente médico me han consultado bastante, y yo creo que es una tecnología que debería usarse muchísimo más, y en Argentina por cuestiones de costos y demás nunca se logró, que es la utilización del TENS, ¿sí? El TENS es un tipo de electroestimulación transcutánea, ¿sí? Eléctrica,
la cual vamos a tener de dos grandes tipos. Vamos a tener una que se puede utilizar durante todo el día, y otra que la podemos utilizar solamente en momentos puntuales, ¿sí? Que se utilizan hasta 40 minutos aproximadamente, ¿sí? No se puede utilizar más. ¿Qué es lo que produce esto? Produce lo que se conoce como electroanalgesia, ¿eh? Es una técnica de electroterapia que por vía transcutánea está destinada a disminuir el dolor agudo o crónico, en su origen o en el trayecto de las terminaciones nerviosas. ¿Qué es lo bueno? Que es no invasiva, es barata, es fácil de aplicar y que tiene poco efecto secundario y no presenta interacciones negativas con los medicamentos. Pero sí, por ejemplo, si lo utilizamos de una buena manera, puede ser un complemento muy bueno para los AINES y para los opioides, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente muy opioide dependiente por una cuestión de dolor, podemos llegar a generar la aplicación de electroanalgesia con, digamos, de intermediario entre lo que vendría a ser las tomas de la medicación. El TENS convencional es lo que yo le hablaba anteriormente, que es un tipo de corriente que tiene una frecuencia de 100 Hz, que se puede utilizar, si se quiere, 24 horas al día, ¿sí? Este tipo de, digamos, son equipos muy económicos, estarán alrededor del orden de, vamos a hablar de dólares, 10 dólares aproximadamente, en el cual nosotros podemos dosificarlo y dárselo al paciente, ¿sí? Por ejemplo, lo ponemos en la zona lumbar y le decimos al paciente que si, por ejemplo, dentro de un tiempo empieza a sentir dolor, puede subir un poco más la intensidad de la aplicación, ¿sí? Obviamente, como es una corriente eléctrica, nosotros podemos modularla en forma y en frecuencia. Por lo general, la TENS convencional es en 100 Hz, ¿sí? Luego tenemos lo que vendría a ser el TENS endorfínico. Este TENS endorfínico sí ya lo utiliza el kine, y lo ideal es que lo use el kine, o el médico que esté especializado en fisiatría, con respecto porque tiene pequeñas consideraciones clínicas, que por ejemplo, nosotros necesitamos generar una microcontracción o una sensación levemente dolorosa para generar la liberación de opioides, ¿sí? Estas tienen que ser contracciones de 2 a 10 pulsos por segundo, ¿sí? Y por lo general, ¿sí? No pueden, digamos, no pueden aplicarse más de 20 a 30 minutos con un máximo de 45, por esta cuestión de que puede llegar a producir mialgia, ¿sí? Como estamos generando una pequeña contracción muscular, esta mialgia puede llegar a ser contraproducente en el paciente, ¿sí? Obviamente, si nosotros queremos que nuestro paciente genere una mayor independencia de los opioides, es una buena alternativa como para aplicarla, ¿sí? Obviamente, ¿cuánto tiempo de duración tiene la analgesia en este caso? Tenemos de 4 a 5 horas más o menos, que es la vida, digamos, la vida media de los opiáceos endógenos liberados, ¿sí? Bueno, tenemos muchos estudios que hablan de que la utilización del TENS es económico y es una buena alternativa a otro tipo de intervenciones, ya sea quirúrgicas y demás. Tenemos la posibilidad también de la utilización de otro tipo de tecnologías. En este caso yo le quería mostrar lo que vendría a ser la utilización de ondas de choque. Las ondas de choque es un tipo de tecnología, ondas de choque o ondas de presión radial, ¿sí? En realidad la que estamos utilizando actualmente los kinesiólogos se llaman ondas de presión radial, ¿sí? Que se diferencian en una onda de choque real en que no tienen una fase negativa, ¿sí? Entonces tienen una fase muy, muy fuerte positiva que luego genera una despolarización, y esa despolarización de membrana y reorganización de la matriz extracelular genera que disminuya las sensaciones dolorosas por ejemplo, disminución estadística significativa en el número medio de neuronas reactivas a la sustancia P dentro del ganglio, por ejemplo, o supresión de nociceptores periféricos, en la cual, por ejemplo, se genera una liberación de sustancia P muy importante en las primeras 6 horas hasta las 24 horas. Esto, por ejemplo, hoy estuve escuchando que hablaron sobre PRP. Muchas veces se utiliza el PRP y se utiliza, por ejemplo, ondas de choque para generar una inflamación un poco más marcada y de esa manera generar un efecto analgésico mucho más potente, ¿sí? El descenso se genera importante más o menos a las 4 o 6 semanas de aplicación. Luego, como dijimos anteriormente, tenemos mucho sobre la utilización de corrientes rusas o corrientes interferenciales, que obviamente si nosotros identificamos que nuestro paciente presenta dolor
porque no genera una buena contracción muscular, o las contracciones musculares que está generando nuestro paciente no son objetivas, ¿sí? O no sirven para el engrame que nosotros estamos buscando, obviamente la estimulación eléctrica ya de contracción muscular permanente de nuestro paciente, no permanente, sino tetanizante sería, en este caso, sería mucho más efectivo que otro tipo de terapia, ¿sí? Bueno, se ha mostrado que la terapia interferencial sobre la percepción del dolor y el nivel de discapacidad en sujetos con dolor crónico, en un ensayo controlado, ha mostrado una buena mejoría con respecto a otro tipo de aplicaciones. Con respecto a la terapia manual, nosotros, realmente es un quehacer habitual del kinesiólogo y obviamente tiene... Hola, buen día. mucha... Estaba buscando este libro. Perdón. A ver. Sí, quería saber el precio. Un segundito. Bien. Entonces, con respecto a la terapia manual, realmente depende mucho de cada profesional, ¿sí? Muchos tenemos mucha formación en terapia manual y obviamente hemos tenido grandes beneficios. Muchas veces lo difícil de este tipo de técnicas es poder documentarlo y poder explicarlo, porque la cantidad de presión que nosotros ejercemos o cuáles son los criterios diagnósticos que podemos llegar a notar a la palpación, obviamente no nos pueden generar, digamos, una forma objetivo para poder presentarlo en un estudio, ¿sí? Pero sin embargo se ha concluido que las diferentes formas de terapia manual provocan efectos analgésicos a través de diferentes mecanismos y casi todas las terapias parecen estar al menos parcialmente mediadas por la modulación descendente. Este es un estudio muy lindo que realmente vale la pena leerlo, ¿sí? Con respecto a la hipoalgesia, obviamente el ejercicio es lo mejor que nosotros podemos llegar a recetar o lograr que nuestro paciente lo haga, obviamente a conciencia, dentro de un engrame o dentro de un contexto de rehabilitación, para que de esa manera disminuya el dolor. Realmente los papers que tenemos en hipoalgesia por ejercicio, en dolor lumbar y en otras patologías, es realmente abundante, y obviamente nos da la certeza de que siempre es bueno el ejercicio, ¿sí? Pero es bueno mientras que nosotros podamos dosificarlo. Todo en su justa medida. Muchas veces nos pasa esto, ¿no? El hielo, el calor, o cosas que parecen simples, no las dosificamos. Le decimos al paciente, ponete hielo, ponete frío, ponete calor, ponete esto, hace ejercicios, pero nunca lo dosificamos, ¿sí? Y muchas veces ahí ocurre el error de nuestro paciente, porque se sobreentrena, utiliza toda la noche una manta térmica, utiliza 4 horas hielo, miles de cosas que realmente pueden pasar en la clínica si nosotros no podemos, no lo dosificamos o no lo tomamos de manera, o no lo tomamos en cuenta cuando hablamos con el paciente, ¿sí? Entonces, lo que vendría a ser el rol del kinesiólogo es: nosotros tenemos una lesión en la cual vamos a tener una experiencia dolorosa, vamos a tener dos posibilidades: un afrontamiento catastrofista, digamos, no te podés mover, quizás te pueda pasar el dolor, pero si te seguís moviendo, haces ejercicio, te va a doler. Entonces genera miedo al movimiento y a lesionarse nuevamente, genera una evitación general del movimiento y genera una discapacidad, un desuso y una depresión que va a llevar nuevamente a experiencias dolorosas. La idea sería que el kinesiólogo intervenga, genere un afrontamiento no catastrófico, este afrontamiento genere un engrame muscular, una nueva percepción de lo que vendría a ser el concepto de rehabilitación y dolor, y genere la recuperación funcional y total de nuestro paciente. Bueno, espero no haberme excedido mucho, agradezco mucho el tiempo, la paciencia, y bueno, realmente dar la charla después de estos grandes del dolor es difícil, pero bueno, es un gusto para mí poder compartir con ustedes mi experiencia. Muchas gracias, Claudio. Excelente. Es amplio y realmente, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, si iba a agregar algunas palabritas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?
¿Qué aparato recomendaría para tener en el consultorio? ¿Sobre TENS, ondas rusas, Yo baja recomiendo, por frecuencia? ejemplo, el TENS, por ejemplo, es muy, muy recomendado en cualquier tipo de consultorio. El tema, obviamente, dentro del gabinete médico es un poco engorroso porque tiene una aplicación de 30 a 40 minutos. Yo, por ejemplo, recomendaría en lo que vendría a ser una consulta médica, por ejemplo, las ondas de choque, o hay otro tipo de tecnologías que son el sistema superinductivo, por ejemplo, que es un campo magnético de alto campo que genera contracciones tetánicas y la aplicación no dura más de 10-15 minutos, ¿sí? El kinesiólogo trabaja un poco más de tiempo, 45 minutos, 1 hora por cada paciente. Esto es en el interior, obviamente. En Capital yo sé que es un poco más acortado, en Capital y en Buenos Aires en general, pero bueno, eso principalmente, digamos. O sea, yo recomendaría quizás una onda de choque, algo sobre altas tecnologías, por ejemplo, que obviamente no abordé, quizás lo aborde en la próxima charla, por ejemplo, el láser de alta intensidad, cosas que realmente son agentes físicos que necesitan muy poco tiempo de aplicación, pero que son sumamente efectivos, ¿sí? Hoy quería darles un pantallazo general de qué es lo que ustedes se van a encontrar en el común denominador de la kinesiología, ¿sí? No estaba tan enfocado en esta cuestión de altas tecnologías, ¿sí? Quería explicarles que existen, pero que obviamente no lo iba a desarrollar porque ustedes me van a decir, sí, pero no hay, ¿sí? Por ejemplo, ondas de choque hay en varios lugares, creo que es la tecnología más difundida, pero tampoco es que hay una disponibilidad amplia, ¿sí? Perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Mira, lo que yo estaba viendo, Claudio, que dentro de, o sea, uno en las reuniones de amigos siempre cuenta las ganadas y no las perdidas. Es decir, esto es lo que nos pasa siempre. Vos sutilmente dijiste algo que para mí es importante, que es a veces el fracaso en el diagnóstico cuando tenemos que tomar la decisión de derivar un paciente a kinesiología. Y dentro de las parejas que tenemos hoy, medicina, kinesiología, hay un ligero divorcio que creo que es consecuencia de la falta de humildad entre las partes. Entonces, la única manera que tenga éxito un paciente para recuperarse es que seamos lo suficientemente humildes para aceptar que existe el otro. Yo veo que uno de los fracasos que tenemos en poder trasladar un paciente o derivar un paciente a kinesiología es simplemente poner 10 sesiones de kinesiología y 10 de fisiología, código 250102 y 250101, y el kinesiólogo o la kinesióloga no sabe exactamente lo que hay que hacer con ese paciente. Entonces, interpretar el diagnóstico, como planteaste en tu momento, es una alternativa, porque por ahí pensamos que no puede ser que el árbol tape el monte. Entonces, tener la suficiente humildad de saber que el otro nos puede dar una mano es importante. Yo creo que es uno de los fracasos que tenemos. Sí, no, se ve mucho, digamos, el tema es el diagnóstico. También, por ejemplo, yo he visto mucho, yo soy profesor de clínica dentro de la facultad, y por ejemplo veo el diagnóstico de lumbalgia, y dentro de la facultad mismo nosotros les enseñamos, o sea, no yo, sino dentro de la clínica, lumbalgia se hace esto, como una receta, digamos, y realmente si nosotros no podemos identificar sobre qué es la lumbalgia, el paciente tiene muy pocas probabilidades de mejorar. Y si mejoró en 21 sesiones, no hicimos nada, realmente. Es muy probable que el paciente haya mejorado sin que nosotros hayamos hecho ningún tipo de intervención, ¿sí? Si nosotros logramos que un paciente con una lumbalgia en una semana, 3 días, 5 días, un día mejore, es porque realmente hicimos algo, ¿sí? Los 21 días que por lo general utilizamos la kinesio es una utilización vaga en el concepto de mejora del dolor lumbar, por lo menos, porque por esta cuestión de que quizás un diagnóstico inespecífico nos lleva a que no encontremos la real causa y obviamente o utilicemos de una mala manera, ¿sí? Por ejemplo, como dijimos anteriormente, en síndrome facetario, es algo que yo, por ejemplo, recalco mucho, porque tiene dolor lumbar, le ponen onda de corta u otro tipo de termoterapia y obviamente inflamaste más la faceta y el paciente va a estar mucho más adolorido el otro día. Entonces, ese tipo de diagnóstico es sumamente importante, que lo aprendamos nosotros
y que lo podamos discutir con ustedes, digamos. No sé si me explico. Sí, perfecto. Y principalmente revisar al paciente antes de mandarlo a kinesiología. Porque en la parte de... Se me ocurre en este momento, ejemplo simple, que por ahí le puede resultar práctico al resto, es cuando nos encontramos con ese paciente que viene con un dolor de espalda, viene un dolor de espalda alta, de parte de hombro, y alguna fiscalgia, y se analiza que termina operado de un túnel carpiano, cuando el problema a nivel de la 5 o sexta vértebra está posiblemente más relacionado con el nervio torácico largo, y se encuentre con una escápula alada que está afectado al cerrato anterior. O sea, me acuerdo en este momento de situaciones en las que es muy frecuente encontrar un dolor en esa zona, pero como consecuencia de que se hipotrofeó el músculo. Y terminamos operando un paciente porque aparentemente habría un compromiso en C6. Claro, sí, sí, bueno, por eso, esas cosas ocurren, pero de ambos lados. Y yo creo que estas cosas, estas cuestiones de interdisciplina nos abren un poco más. A mí me ayuda mucho saber cómo ven ustedes al dolor. Bueno, yo hace varios años que ya estoy acá acompañándolo a Pablo, a Javi y demás, pero es sumamente interesante escucharlo y siempre estar atento a las inquietudes de los médicos para yo poder entender, porque la parte farmacológica, como les digo, es importante y muy relevante para el kinesiólogo. Y muchas veces no lo tomamos en cuenta. No lo tomamos en cuenta. O sea, lo último que le preguntamos es qué están consumiendo. Muy bien. Un aporte nada más. En mi vida de oncólogo he visto muchos pacientes que pasaron por muchos traumatólogos con dolor torácico y resultan que tenían una lesión en el vértice pulmonar con un síndrome de Pancoast-Tobías, con muchos signos que podían hacer pensar eso, pero pasaron por alto por no estar muy consustanciado con la clínica y el examen. Y el paciente circuló más de 2-3 meses con dolor por varios consultorios, hasta que un clínico le pidió una placa de tórax, descentrada de vértices, y ahí se vio la lesión. Y tenía un tumor de pulmón. Claro. Bien. Bueno, ¿alguna otra preguntita? ¿O pregunta grande? Bueno, realmente gracias, Claudio, excelente. El agradecido soy yo y bueno, inmensamente agradecido por el espacio, por escucharme, y obviamente estoy a su entera disposición para lo que necesiten y para cualquier consulta o duda que yo pueda darle desde mi área, obviamente, ¿no? Bueno, Juanjo, muchas gracias Pablo. por esta jornada del curso. Nos estamos viendo, Juanjo, el mes que viene, ¿no? Un sábado del mes que viene para seguir con el cronograma. Nos queda poquito tiempo. De mi lado les mando un saludo grande y que tengan un buen fin de semana. Te agradezco, Pablo, tu tiempo y realmente toda la coordinación que tuviste. Muy amable. Que tengan un fin de semana. Bueno. Chao, muchas gracias. Igualmente. Nos vemos hasta la próxima, gente. Gracias. Bueno, vamos a seguir estando en contacto después por WhatsApp y para continuar con todo lo demás. Perfecto. Chao, chao. Que tengan buen fin de semana. Chao. Igualmente.